Bienvenidos a un nuevo programa de especialistas en el canal de los médicos en Señal de Vida. Y hoy vamos a hablar con el doctor Alejandro Anderson, miembro de la Sociedad Neurológica Argentina y miembro de la Academia Americana de Neurología, acerca de la epilepsia. ¿Qué tal, doctor? Bien, muy bien. Bueno, para empezar me gustaría que nos cuente si es una patología frecuente la epilepsia. Bueno, la epilepsia evidentemente es una patología muy frecuente. Podemos hablar de incidencia, la cantidad de casos nuevos que aparecen por año. Son entre 20 y 70 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año. Y si, bueno, lo explicamos o lo medimos de otra manera, podemos decir que hay entre 400 y 1.000 epilépticos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra, este rango amplio, es porque, bueno, los países tienen distinta estructura demográfica, distinta atención en su salud, y eso hace que varíe un poco la frecuencia, pero entre 400 los que menos tienen y entre 1.000 los que más tienen por cada 100.000 habitantes. ¿Se pueden determinar las causas de la epilepsia? Bueno... O sea, usted dice, bueno, está aumentando el índice de epilépticos. ¿Es normal que haya epilépticos? ¿Es frecuente? ¿Hay causas? Sí, claro que hay causas, porque, bueno, digamos que a grandes rasgos tenemos epilépticos que aparentemente no tienen causa. Ajá. Aparentemente no tienen causa y comienzan con sus crisis convulsivas u otro tipo de crisis epilépticas entre los 10 y 25 años, pongamos. Pero tenemos otro grupo de pacientes donde sí hay causas. Tenemos pacientes que han tenido accidentes con golpes severos en su cabeza, tenemos pacientes que han tenido o que tienen patología tumoral cerebral, o sea, tenemos epilepsias que son primarias o sin causa conocida o esenciales, y epilepsias que son secundarias o sintomáticas a otra patología. Y lo que yo quería comentar es, bueno, algo relacionado también con esto. Nosotros hablamos de epilepsia cuando un paciente tiene una crisis, o en realidad por lo menos dos crisis preespontáneas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un señor diabético y un día, porque su insulina o su dieta o etcétera, provocó que su glucemia baje mucho, la concentración de glucosa en sangre es la normal entre 70 y 110. Si baja a niveles de 40, 30 o 20, la falta de energía que sufren nuestras neuronas, cuyo único alimento es la glucosa, provoca una alteración eléctrica que finaliza en una crisis convulsiva. ¿Pero es epiléptico ese señor? No, ese señor tuvo una convulsión por culpa de su glucosa baja, de su hipoglucemia. Y si tenemos un chico que estaba jugando al fútbol y justo se golpeó la cabeza con, no sé, el poste del arco, y en ese momento del golpe tiene una crisis convulsiva, tampoco es un chico epiléptico, es un golpe consecuencia inmediata de la agresión sufrida por las neuronas en ese momento. El que es epiléptico es el que tiene convulsiones por su cerebro en sí, por las condiciones que tiene en su cerebro, por la alteración eléctrica que ya tiene su cerebro sin una agresión externa en ese momento. Ahora, doctor, ¿hay referencias antiguas de esta enfermedad? Sí, muchísimas. Realmente se pierden en el tiempo. Ajá. Pero algo interesante para remarcar es en Hipócrates, que evidentemente marcó un momento histórico importante. Hipócrates de Cos, en el griego, del juramento hipocrático, fue el primero en atribuir causas naturales a la epilepsia y el primero en ubicar la epilepsia, la patología epiléptica, en nuestro cerebro. Él habló de convulsiones generalizadas, de crisis motoras laterales, o sea, de una sola mitad del cuerpo. Habló incluso de las ausencias y hasta diferenció los que tenían epilepsia aparentemente sin ninguna causa y los que tienen epilepsia porque, bueno, en esa época porque habían sufrido un traumatismo, alguna agresión, las distintas guerras que tenían y consecuencia de ese golpe eran después epilépticos. Durante la Edad Media, que hay muchas referencias, ahí se volvió a atribuir como causa de la epilepsia todo lo demoníaco, y nuevamente, siglos XIX, ¿no es cierto?, con el método anátomo clínico,
con personas muy importantes como Hagelin Jackson, como Berger, que en 1929 con la electroencefalografía aporta muchísimo, Penfield, Gastaut, etcétera, sientan las bases de la epileptología moderna. Y entonces entendemos a la epilepsia como una alteración eléctrica de nuestro cerebro, donde en realidad lo que ocurre es que nuestras neuronas, que son muchos millones, en lugar de funcionar, por decirlo así, por turnos, una y otra, hay un grupo de neuronas que comienzan juntas a batir. Ese campo eléctrico de este grupo de neuronas se expande e invade a todo el cerebro o una parte. Usted se está refiriendo a lo que ocurre en el cerebro durante la crisis epiléptica. Exactamente. Cuando toma todo el cerebro funciona a la vez y son las crisis generalizadas. Cuando toma una parte del cerebro o medio cerebro, ese sector se activa, funciona todo junto y son las crisis epilépticas focales o parciales. Según la zona de nuestro cerebro que se active y la forma en que transcurre la descarga eléctrica desde el foco inicial por las diferentes vías, será el tipo de crisis epiléptica con la cual nos encontremos en el consultorio. ¿Hay muchos tipos de epilepsia? Sí, hay muchos tipos. Desde que, claro, se comienzan a sentar las bases de la epileptología moderna, se la va clasificando, se van clasificando las distintas crisis para tener un orden y para entenderlas mejor y para investigarlas mejor y también para saber cómo tratar, porque en general uno tiende a emplear determinados fármacos en determinadas crisis y otros fármacos para otro tipo distintos de crisis. La clasificación siempre es importante para entender mejor una enfermedad. Entonces, claro, la idea es que nosotros tenemos crisis generalizadas donde todo el organismo sufre una contracción motora que lo mantiene de forma sostenida en el tiempo, y son las crisis tónicas generalizadas. Tenemos crisis donde se producen movimientos alternados de los músculos y tenemos las crisis clónicas generalizadas. Tenemos una combinación de estas, que son las tónico-clónicas, y tenemos crisis generalizadas donde no hay movimiento, son atónicas, uno se desploma. En todas las crisis generalizadas que les estoy nombrando hay pérdida de conciencia. Y acá conciencia hay que entenderlo como el conjunto de funciones de nuestro cerebro, el conjunto de funciones neurológicas que nos permiten conectarnos con el medio. Cuando uno se desconecta del medio, en ese momento pierde la conciencia. Cuando uno pierde la referencia de lo que está ocurriendo en el exterior, ¿no es cierto? Cuando uno no registra los estímulos externos. Y después tenemos algunas otras crisis generalizadas que simplemente corresponden a que se desconecta por unos segundos nuestra conciencia y continuamos haciendo lo que estábamos haciendo, y son las ausencias. Por ejemplo, lo que sea, uno puede estar escribiendo, tocando el piano, caminando, tiene un instante en blanco de unos segundos, los pacientes habitualmente mueven los ojos hacia arriba, no registran lo que ocurrió y después continúan haciendo lo que estaban haciendo. Lo ve el que está afuera, pero no el paciente. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo los médicos pueden diagnosticar la epilepsia? Y la epilepsia, bueno, habitualmente se diagnostica porque viene el paciente al consultorio a comentar, o viene la familia del paciente. ¿Generalmente va el paciente o va la familia del paciente? Es variable, pero digamos que si son chicos siempre va a venir la familia. Si son adultos pueden venir solos, pero cuando son crisis nocturnas en general vienen acompañados porque ellos no tuvieron registro de las crisis. Todo depende en general de la conciencia que uno tenga de las crisis epilépticas. El que se enteró que tuvo algo, sepa o no que es una crisis epiléptica, suele venir solo y rápido, tipo urgencia, ¿no? El que no se enteró viene porque la familia es la que vio la crisis. Claro. Y con respecto al tratamiento, ¿qué técnicas se están utilizando? Con respecto al tratamiento, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que mencionamos al principio, epilepsias primarias y epilepsias secundarias, otra enfermedad. Si tenemos
una metástasis cerebral o un tumor cerebral o una malformación vascular u otra patología que desencadena la epilepsia, obviamente hay que intentar el tratamiento de la patología primaria. Momentáneamente se podrán usar antiepilépticos, pero nos concentramos en el tratamiento de la patología primaria. Cuando son epilepsias primarias sin responder a otra enfermedad neurológica, entonces, bueno, hay muchos fármacos y la idea es que hoy en día tenemos un arsenal terapéutico muy importante y prácticamente todas las crisis se pueden controlar y además los pacientes pueden tener una vida normal. Una vida normal quiere decir tener su familia, poder trabajar, poder practicar deporte, siempre y cuando sean ordenados con su medicación. Claro. Algunos pacientes con un medicamento, otros con varios. Eso es la mayoría de los casos. Y después nos quedamos con los casos especiales o refractarios a medicación donde se intentan otros tratamientos. ¿Cómo cuáles? Y bueno, hay alternativas quirúrgicas donde se intenta seccionar algunos circuitos que propagan la descarga eléctrica en el cerebro y la hacen incontrolable. Seccionan esos circuitos siempre y cuando esos circuitos no le provoquen una secuela neurológica al paciente, ni en su intelecto, ni en su motricidad, ni en su lenguaje. Claro. Y bueno, de esta manera las crisis que eran refractarias a medicación se transforman en crisis controlables, con medicación seguramente también. Hay otros elementos más recientes. Se sabe que el ritmo eléctrico cerebral, sí, no es un ritmo eléctrico cerebral perfectamente organizado, con ese ritmo alfa de base que caracteriza al cerebro en reposo, con ojos cerrados, en fin. Si ese ritmo está un poco desorganizado por actividad rápida y de bajo voltaje, como es la actividad beta, es más difícil tener convulsiones. Esta actividad habitualmente se la tiene cuando uno está vigil, pero atento a algo. Entonces, estimulando un nervio que se llama neumogástrico y estimulando finalmente el sistema nervioso parasimpático central, uno provoca una desorganización de este ritmo eléctrico cerebral y por tanto el umbral para convulsivar, la facilidad para tener convulsiones es más difícil, es más alto ese umbral. Claro. Este aparatito, que es un estimulador que manda pulsos a determinada frecuencia. Imagínense ustedes que se les coloca ese estimulador más o menos como se coloca un marcapasos cardíaco. Ese equipo está permanentemente mandando estas señales para mantener el cerebro con un umbral de excitabilidad más alto. Y el paciente a su vez tiene un imán en un bolsillito con el cual, si siente la sensación de que va a tener una crisis, acerca el imán y lo estimula para que mande más impulsos en ese momento. Este equipo de estimulación, bueno, es novedoso, no hay muchos casos en el mundo todavía intervenidos, pero sí los hay. Pero está teniendo buenos resultados. Y tiene resultados bastante parecidos a los de la cirugía. Pero claro, ¿por qué? Hay muchos pacientes que no se quieren operar y otros que no se pueden operar. Claro, claro. ¿Por qué? Ustedes piensen que hay que cortar algunos circuitos en el cerebro. No todo el mundo quiere una neurocirugía y no todo el mundo puede realizarla. Esto es mucho más periférico, es una cirugía mucho menos importante, simplemente es colocar un aparatito aquí y conectarle un nervio que es el que conduce los impulsos hasta el cerebro. Bueno, es una técnica interesante y se la está usando. ¿Sin ningún riesgo, doctor? Bueno, digamos que no tienen ningún riesgo, tiene menos riesgos que la otra cirugía, ¿no es cierto? Todo procedimiento siempre tiene su morbimortalidad, ¿no? Claro. No he visto descrito nada en especial, ¿no es cierto? Habría que quizás revisar más la bibliografía. Bueno. Pero es interesante. Bueno, doctor, tenemos que hacer un corte, ¿eh? Muy bien. Se nos acabó el tiempo de este primer bloque, pero seguimos hablando de epilepsia con el doctor Alejandro Anderson en el segundo bloque. Ya volvemos.
con los temas neurológicos y seguimos con el doctor Alejandro Anderson en este segundo bloque de especialistas acá en Señal de Vida, el canal de los médicos. Y había quedado pendiente una pregunta con respecto a la variedad de las epilepsias focales, doctor. ¿Cuál es esta variedad? Bueno, las características de las epilepsias focales dependen de la región del cerebro que se activa. Ajá. Entonces, claro, nosotros podemos tener un foco inicial de descarga que obviamente si no llega a tomar todo el cerebro va a quedar como una crisis focal o parcial o una crisis no generalizada. Y podemos tener este foco en una región motora. Entonces, claro, si está en la corteza cerebral, en el sector que corresponde a la movilidad de nuestro miembro superior derecho, vamos a tener movimientos, una crisis motora de nuestro miembro superior derecho, claro, que podrá ser tónica, clónica o tónico-clónica. Hay otras crisis motoras donde comienza la crisis con un sector, por ejemplo un dedo, luego se toma la mano, luego el brazo y se puede extender a todo el hemicuerpo. Esas se llaman crisis motoras con marca o con marcha jacksoniana. Podemos tener un foco de descarga ubicado en la zona de nuestro cerebro que corresponde a donde llega la información sensitiva. Entonces el paciente no tiene ninguna crisis aparentemente, pero siente una molestia sensitiva que incluso se puede ir extendiendo, puede tener una marcha jacksoniana a todo el hemicuerpo. Eso es una crisis epiléptica parcial sensitiva. Podemos tener también este foco de descarga ubicado en los circuitos que corresponden a nuestro sistema nervioso autonómico y el paciente tener, por ejemplo, una crisis de dolor epigástrico con manifestaciones digestivas a nivel de su estómago o a nivel de su intestino y ser una crisis epiléptica. Claro. Incluso, si nos ponemos a pensar, también los circuitos comprometidos pueden ser los circuitos más relacionados con nuestra actividad intelectual, con nuestro psiquismo y tener una crisis psíquica, por ponerle ese nombre. Hay pacientes donde la crisis simplemente consiste en alteraciones de la memoria. Y son difíciles de entender cuando uno no está adentro del paciente. Por ejemplo, el paciente puede llegar a un lugar donde siempre va habitualmente y tener la sensación de que es un lugar totalmente extraño y donde nunca estuvo. Eso se llama fenómeno de lo nunca visto o de lo nunca vivido. Puede ser inverso esto. El paciente estar en un lugar por primera vez y resultarle totalmente familiar el lugar. Ahora esta sensación es tan fuerte, claro, porque uno lo comenta y es difícil de transmitir, ¿no? Pero ustedes piensen que a veces el paciente consulta porque esto se le repitió varias veces, así que piensen en lo llamativo que puede ser esto a pesar de que dure segundos. La memoria se puede alterar de muchas maneras. Fíjense ustedes que lo que nosotros tomamos como normal, por ejemplo, tomamos como normal diferenciar nuestros pensamientos cuando recordamos un sueño, nuestros pensamientos cuando estamos registrando lo que ocurre en la realidad, como en este estudio, o nuestros pensamientos simplemente cuando recordamos algo que nos ocurrió el día de ayer. Sí. Nosotros los diferenciamos perfectamente. Pero hay pacientes, y yo tuve un paciente hace un tiempo, que donde esto se puede confundir por completo. Este señor contaba algo muy interesante. Él le gustaba mucho jugar al tenis y entonces su motivo de consulta era que muchas veces le pasaba que estaba sentado en la cancha esperando que termine el partido de tenis anterior, esperando para entrar a jugar él, y de repente tenía un instante en el cual realmente no sabía si estaba en la cancha de tenis viendo un partido, si se estaba acordando de un partido de tenis o del día de ayer, o si estaba soñando. No lo diferenciaba en lo absoluto y esto podía durar varios minutos. ¿Y cuando él fue a hacer la consulta se acordaba de todo lo que él había sentido en ese momento? Le pasaba infinidad de veces. Y este en particular fue un paciente que con medicación dio bastante trabajo para poder sacarle estas crisis. Nunca había tenido crisis epilépticas generalizadas del tipo de las convulsiones tónicas o clónicas o tónico-clónicas. Ahora, doctor, un paciente con esta patología, con epilepsia, ¿cómo convive con ella? ¿El neurólogo tiene que ser a su vez un apoyo psicológico? ¿Debe entrar en la personalidad del paciente? ¿O se limita nada más que a hacer su trabajo como
como especialista en neurología, ¿es difícil para un paciente convivir con esa enfermedad? El tema es el siguiente, cuando es un grupo cuando ocurre lo que ocurre en la mayor parte de los pacientes, donde estos pacientes están bien controlados, salvo que dejen de tomar la medicación por un tiempo, o en algunos casos den vuelta el día y se acuesten a las 11 de la mañana en vez de acostarse a la hora normal, o bueno, algún otro desencadenante, ¿no? Digamos, cuando nos movemos con este grupo de pacientes que habitualmente andan bien, no hay inconveniente. El problema, evidentemente, es con el grupo de pacientes refractarios o casi refractarios. Yo creo que lo importante es, primero, explicarle al paciente que estas crisis que tiene habitualmente se controlan bien, que a veces no es tan inmediato, si bien puede tomar un tiempo. Que llame y que nos consulte, sea a nuestro consultorio, a nuestro teléfono celular, a nuestro radio, que nos llame todas las veces que nos necesite. Y que nosotros lo vamos a apoyar y le vamos a decir qué conviene que haga. Eso es importante para que él se sienta apoyado y aparte es un apoyo real. Y por otro lado, nosotros tenemos que tener presente al paciente. Tenemos que no solo tener un fichero de los pacientes en nuestro consultorio, sino, aunque no sea llevar todos, por lo menos llevar la información de los pacientes que nos pueden hablar por teléfono para nosotros darle un consejo útil cuando requieren nuestra ayuda. Claro, claro. Tenemos que conocer también cuál es la cobertura médica del paciente, en qué lugar de se haber puede una gran internar, apertura de de parte tener del que médico. internarse. Claro. Bueno, yo creo que esa es la manera, pero yo creo que el apoyo siempre hay que darlo desde la perspectiva neurológica y siempre conservando el rol de médico neurólogo. No meterse en otros terrenos. No, porque no lo vamos a hacer bien y cuando haya un paciente que además del problema neurológico tenga una conflictiva psicológica o que lo neurológico, en fin, lo haya llevado a esto, a descompensarse psicológicamente, creo que bueno, que podemos pedir una consulta a un médico psiquiatra, a un psicólogo, hacer un psicodiagnóstico, en fin, cada cual tendrá su esquema en este campo, pero me parece que la orientación es esa, ¿no es cierto? Importante eso. Creo que esa es la orientación. Cuando son chicos hay que explicarle a los padres también, ¿no es cierto? Siempre hay que tratar de dar tranquilidad. Y siempre preocupa a todo padre, un hijo le preocupa mucho, evidentemente. Claro, Entonces, bueno, ahí creo que hay que explicar el doble cuando se trata de un adulto. Claro, está bien. Sí, por supuesto. Doctor, nos habíamos quedado antes con una pregunta pendiente acerca de los anticonvulsionantes. ¿Son todos iguales? Bueno, la idea es la siguiente. Se fueron, por suerte, desarrollando con el tiempo, fármacos que tienen la propiedad de inhibir las descargas focales, cerebrales, que van a desencadenar las crisis, o fármacos que por lo menos impiden que estos focos epilépticos se descarguen. Los mecanismos farmacológicos que permiten que estos fármacos actúen de esta manera son, por suerte, muy variados y distintos. Esto nos permite actuar sobre una patología que también es muy variada, la epilepsia, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar que algunos fármacos son más útiles en determinados tipos de crisis o en determinada edad, y otros fármacos en otros tipos de crisis y en otra edad. Sí, hay muchos fármacos, evidentemente. La idea es adecuar los fármacos a la crisis del paciente. No es todo tan estático, quizás haya que tener como referencia a los fármacos, no digo antiguos, pero sí los fármacos probados, aceptados y bien experimentados como fármacos de base, y en todo caso para las crisis particulares y las crisis más rebeldes de estos fármacos, tener en la segunda línea los fármacos de última generación. Esa es la idea que yo tengo para trabajar, ¿no? Hay un tema de experiencia y también hay un tema monetario, un tema de precio. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo se sigue a un paciente epiléptico? Bueno, acá de nuevo tenemos lo estándar y digamos, lo especial para los pacientes más refractarios, ¿no? Lo estándar es que un paciente que presenta un par de crisis con una sola droga en las dosis habituales se controla. Entonces, bueno, este control, que al principio será a la semana, después a los 15 días, después al mes, después a los 6 meses, se va a ir haciendo cada vez más espaciado, siempre y cuando no tenga crisis. No nos olvidemos
que como estos fármacos, aunque en un porcentaje bajo, estos fármacos pueden provocar efectos adversos. Entonces tenemos que controlar al paciente con una rutina de laboratorio cada un determinado periodo de tiempo que va a variar según el fármaco que usemos. Hay que controlar el hepatograma y el hemograma, entre otras cosas. Y también, aprovechando, cuando pedimos este análisis de sangre, tenemos que pedir el dosaje plasmático de la droga que usamos. Porque una cosa es la cantidad de miligramos que ingerimos por día de la droga. Y otra es la concentración plasmática. ¿Cuántos miligramos tiene cuántos miligramos por litro o cuántos microgramos por mililitro tiene ese paciente de droga circulando por su organismo? Que tampoco es realmente la que actúa, porque la que actúa es la que está más bien en el líquido cefalorraquídeo, habría que medirla ahí. Pero bueno, eso ya sería más complicado, con el nivel en sangre nos arreglamos. Y bueno, así se siguen los pacientes. Es importante también hacer un electroencefalograma periódico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un paciente que inicialmente lo estudiamos con la anamnesis, rescatando los datos, con el examen neurológico, con una tomografía o resonancia, con un electroencefalograma, en casos especiales con estudios del sueño, o con videoelectroencefalografía, o con electroencefalogramas de 24 horas o Holter electroencefalográfico, y luego un seguimiento mucho más sencillo con los análisis de laboratorio y un electroencefalograma que incluso muchas veces es anual. Los casos especiales, bueno, los casos especiales requieren estar mucho más encima hasta que se controlen las crisis, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Usted como médico neurólogo. El objetivo es un paciente que desarrolle una vida normal, que pueda estudiar o trabajar o las dos cosas, que pueda practicar deporte y que no tenga crisis, ¿no es cierto? Y que él se sienta bien, ¿no es cierto? Que él se sienta bien, por eso incluso a veces hasta tratamos de que la medicación esté distribuida temprano a la mañana y a la noche, como para que los chicos no tengan que ir con las cápsulas o los comprimidos al colegio, ¿no? O sea, tratamos en todo sentido de ocuparnos de los detalles para que la gente se sienta normal, ¿no es cierto? Ahora, doctor, una última pregunta y terminamos. ¿Las convulsiones febriles que se producen en la infancia son o pueden ser sinónimo de epilepsia o no tienen nada que ver? Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque lo que hay que entender es que hasta los 2 años y medio, incluso para algunos autores hasta los 4 o 5 años, el cerebro está muy inmaduro y por tanto cuando tiene una temperatura muy alta o una temperatura que se elevó rápidamente en un lapso corto de tiempo, porque a veces no es no tiene que ser tan alta la temperatura que se alcanza, la actividad eléctrica del cerebro se desorganiza, los circuitos inhibitorios no alcanzan a funcionar y se desencadena una crisis epiléptica, una convulsión, digamos, ¿no? Esta convulsión asociada a fiebre, en menos del 4% de los casos se continúa con algún tipo de epilepsia cuando los chicos crecen. Es decir, el 96 o 97% de los casos simplemente quedan en las convulsiones febriles. Y esto es muy importante para darle tranquilidad a los padres de que una convulsión febril ni provoca daño ni suele tener relación con la epilepsia. Respecto a las convulsiones febriles podemos comentar que algunas son simples porque duran menos de 10 minutos, porque son simplemente generalizadas, porque no tienen antecedentes neurológicos. Claro. Otras son ya de tipo, son más complejas y requieren quizás una medicación de sostén hasta que se supera la edad, y es cuando la crisis duró más de 10 minutos o tomó solamente un hemicuerpo o ya tiene antecedentes de muchas crisis repetidas. Pero bueno, la idea es que estos chicos tienen un examen neurológico normal, un electroencefalograma normal y que en la inmensa mayoría de los casos nunca van a desarrollar una epilepsia. Muy bien, doctor, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo toda esta información sobre epilepsia y nos quedaron cosas pendientes, ¿no? Siempre nos quedan cosas pendientes. Bueno, en algún momento podemos hacer algún tema y terminarlo en el mismo día, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por esta participación y nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento para hablar de otro tema que atañe a la neurología. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima edición de Especialistas acá en Señal de Vida, el canal de los médicos.